Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana estamos en la presencia del Señor y estamos felices que nos da este privilegio el Señor de alabarle, de exaltar el nombre del Señor y sentir su presencia, porque es una realidad la presencia de Dios en medio de nosotros. Podemos sentir que Él está aquí. Bien, vamos a continuar este tiempo. Y hoy es el momento de la predicación, entonces les voy a invitar que busquemos una parte de la Biblia que está en el libro de los Números, capítulo 20. En el libro de Números, capítulo 20. Bienvenidos sean todos los que están con nosotros, que nos visitan, que se han tomado el tiempo para estar aquí. Les decimos que son bienvenidos, que el Señor les bendiga. A los que nos miran también a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga también allá donde se encuentran. A veces nos enteramos que son muchísimas personas que nos escuchan a través de las redes. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 20. Me interesa mucho el verso 12, pero voy a tomar todo el contexto desde el verso 1. Así que leamos por favor lo que dice la palabra del Señor, de 1 hasta el 12. Dice así para gloria de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de la congregación de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el último versículo: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Oremos brevemente un momento. Señor, te suplico que asistas toda esta predicación con tu presencia, que tu gracia, que tu Espíritu Santo sea asistiéndome ahora, y que tu palabra llegue a la conciencia, al espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra nos haga reflexionar, nos haga meditar. Tu palabra, Señor, pueda cumplir aquel propósito por el cual tú la envías ahora. Te lo pido
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos, hermanos, a hablar la palabra del Señor. Hablaremos unos breves minutos y esta vez será, hermanos, sobre esta historia que hemos leído hoy, que tenemos aquí, donde ustedes saben que el pueblo de Israel por el desierto ya estaba casi en la frontera para entrar a la tierra prometida y cumplir lo que tanto habían soñado, llegar a la tierra de Canaán. Para Moisés era un sueño, para la congregación era algo muy esperado también. Sin embargo, hemos leído aquí que en este lugar ocurrió un momento bien difícil para Moisés, y es que el pueblo murmuró porque no tenía agua, el lugar no había agua allí. Y por no haber agua, pues el pueblo se volcó sobre Moisés y todos culpaban a Moisés. ¿Para qué nos trajiste aquí? Y pobrecito Moisés con Aarón, que eran los líderes, no hicieron más que irse a Dios. Qué gran lección de liderazgo hay ahí. Se fueron a Dios y postrados allá se quejaron contra Jehová. Y Jehová le dio instrucciones y le dijo: vas a utilizar la vara y vas a hablarla. Bueno, le dijo: vas a hablar a la peña y va a vertir agua. Conocemos la historia. El punto es que de esa instrucción que Dios le dio a Moisés y Aarón, Moisés va a la peña y llama a toda la congregación frente a sí mismo. Y usted leyó las palabras donde Moisés dice: haremos, o sea que vamos a tener que sacarles agua, es como que está diciendo. Yo y Aarón vamos a tener que sacarles agua otra vez. Oigan, rebeldes, vamos a tener que sacarles agua, yo y Aarón. Ustedes han oído 1000 veces hablar de este pasaje. Lo que Moisés falló ahí es que el gran error o gran falla de Moisés es que Moisés da a entender que lo que iba a ocurrir allí era, Moisés da a entender que él y Aarón estaban proporcionando el agua. Como que Moisés y Aarón iban a ser los que los que tenían el poder para hacer que saliera agua. Falló Moisés. Sin embargo, a la vista de los hombres, nosotros los humanos podemos entender a Moisés y ver que Moisés estaba bien enojado, muy enojado, porque el pueblo había venido causando tantos problemas, rebelde. Habían habido ocasiones cuando Dios había dicho: voy a eliminar, voy a destruir, voy a matar a todo este pueblo. Y Moisés se puso en el medio y le dijo: por favor, no lo hagas. Y le rogó a Dios y Dios se detuvo. Fueron momentos bien diferentes, pero aquí ya Moisés está tan enojado, ha perdido el control al punto que ahora, muy diferente a lo que había hecho antes, donde se puso entre medio: por favor, no lo destruyas. Si lo vas a matar a ellos, también mátame a mí. Ahora Moisés está muy diferente, está tan enojado, ha perdido el control, al punto que ahora no siguió las instrucciones de Jehová. Y usted mira lo que hizo Moisés aquí. Creo que continuar con la historia está de más, pero sí nos interesa mucho las lecciones que traemos de aquí. Y hoy quisiera yo que viéramos o meditemos en este tema: pecados que parecen tan sencillos. En esta ocasión, Moisés ni siquiera pensó las graves consecuencias que le iba a ocasionar aquel simple acto de Jehová le había dicho: habla a la peña. ¿Cuál fue la desobediencia? Simplemente que Moisés, en cambio de hablarle a la peña, en cambio de pararse enfrente ante toda la multitud de Israel, en cambio de pararse enfrente a la peña y decirle que virtiera agua, Moisés en su ira tomó aquella vara, aseguró esa vara, llega y la golpeó 2 veces.
haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Aquello que parece tan sencillo, le costó lo que dice el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, aquello que pareció tan sencillo, le costó a Moisés que lo que había sido su sueño, aquello por lo cual se había sacrificado tanto. Quise anotar algunas cosas aquí. La triste realidad de Moisés, no entrar a la tierra prometida. El hombre que pagó un precio tan elevado. El hombre que dejó a Egipto. El hombre, hermanos, que menospreció o que tuvo en poco los deleites de Egipto para irse y hacer la voluntad de Dios. Para irse y cumplir con el llamado que Dios le hizo. El hombre que pagó el alto precio de pasar 40 años junto a un pueblo. El hombre cuyo sueño había sido introducir a este pueblo a la nueva tierra, ahora se le está diciendo: fallaste, no vas a poder cumplir tu sueño, no puedes entrar. Hermanos, aquel hombre que dejó la vida de palacio, Moisés, que pasó aprendiendo para ser el pastor de Israel durante 40 años, Dios lo tuvo que pasar allí. El hombre, en fin, el hombre amado de Dios, el hombre con quien Dios hizo tantas cosas, ahora por un pecado que parecía en aquel momento tan sencillo, Dios le dice: fíjate que no vas a poder entrar. Y ustedes saben que tiempo más tarde, en Deuteronomio, nos relata que Moisés habló con Dios y le pidió: mira, por favor, perdóname, hice mal, me arrepiento, perdóname. Y Dios le dijo, mira, cuando Moisés le dijo: perdóname, déjame entrar, Dios le dijo: mira, ya no me vuelvas a tratar este asunto. Así le dijo en Deuteronomio. Le dijo: mira, ya no me toques este asunto, no hablemos de este tema. Así le dijo, hermanos. Fue algo muy serio, fue algo muy grave. Ahora, a los ojos de nosotros, esto parece como algo casi injusto. ¿Cómo es que por un pecado como el que hemos descrito, Dios no lo dejó entrar o cumplir su sueño? Hermanos, hoy brevemente, en unos minutos breves, seré breve. En todo esto, hermanos, y en cuantos casos más, Dios lo que quiere dejarnos ver es la gravedad con lo que Él mira el pecado. Dios quiere dejarnos tantas lecciones con esto, que mostrarnos que una acción tan simple, tan sencilla como esta, puede prohibirnos, puede privarnos de grandes bendiciones de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros miramos el pecado como algo tan sencillo? Voy a mencionarle el siguiente. Por ejemplo, Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Si no solamente estar frente a aquel árbol y la orden que había recibido: no comeréis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿cuál fue su pecado? Sí, desobedecer. Pero a la hora de ejecutarlo, si es que eso parecía sencillo. Se dejó seducir, comió del árbol prohibido. Es decir, a la hora de pecar, pareció algo tan sencillo. Es decir, pareció algo que no iba a tener graves consecuencias. Sencillo. Y cometió el pecado. Consecuencia: un querubín con una espada desenvainada salió ahora. Jehová Dios sacando a Adán y Eva del hermoso y maravilloso huerto del Edén. Ahora Eva tiene que salir con su Adán, huyendo, desnudos, de aquel huerto como consecuencia de aquella desobediencia. Pero ¿cuál fue su pecado?
¿Cómo fue el momento de cometer su pecado? Tan sencillo como muchas de las veces a nosotros nos parece tan sencillo el pecado. Como muchas de las veces a nosotros se nos hace tan sencillo pecar. Porque igual que Adán y Eva, no medimos las consecuencias. Oh, allá estaban Ananías y Zafira. El tema que trataron en la célula este viernes. Allá estaban Ananías y Zafira. Vendieron la heredad en una cantidad de dinero. Pero entre Ananías y Zafira, el esposo y su mujer hablaron entre sí y dijeron: mira, ¿por qué no le decimos a los apóstoles que la vendimos en tanto? Mire cómo fue el asunto. Ananías y Zafira estaban movidos por una sola cosa. ¿Qué quería Ananías? Reconocimiento. Ellos querían aparentar ser generosos. Ellos querían lucir ante la congregación de la iglesia primitiva que ellos eran creyentes generosos, creyentes ejemplares, generosos. Y aquella tentación fue tan fuerte que los llevó a tomar decisiones tan equivocadas como, por ejemplo, vendámosla en tanto, retengamos tanto y digamos que esto es todo lo que nos dieron y presentémoslo a los apóstoles. Y así todos van a decir que nosotros somos de los mejores creyentes, generosos, ejemplares. La gente va a decir: oh my God, cuánto aman a Dios esta gente. ¿Cómo fue el momento de pecar para Ananías y Zafira? Tan sencillo. ¿Cómo fue el momento en que pecaron? Tan sencillo. En su casa, hablando el esposo con la esposa. Mira, ¿y por qué no hacemos esto? Yo meditaba en esa lección y yo decía: qué sencillo. Yo puedo asegurar que Ananías y Zafira jamás pensaron en las consecuencias que iba a tener aquel pecado. Quiero que sepa que usted y yo no sabemos cuándo va a ser el último pecado que vamos a cometer. Usted no sabe cuándo va a ser la última vez que va a pecar. Usted quizás está acostumbrado a pecar, acostumbrado a que lo hacemos una y otra vez y no pasa nada. Pero oiga, esta mañana, usted y yo no sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a pecar. Puede ocurrir que el pecado que estamos a punto de cometer sea quizás el último que vamos a cometer. Y después de eso traigamos o nos toque enfrentar las horribles consecuencias. ¿Qué pretendo decir? Que realmente se nos hace muchas veces, como a toda esta gente, a la hora del pecado, pensar que vamos a pecar como las otras veces lo hemos hecho y nos vamos a salir con la nuestra. Como que no va a haber consecuencia. Mas he aquí esta mañana, para alguien, o por sin duda, por alguna razón la palabra de Dios viene esta mañana. Mire, no se nos debe de hacer fácil pecar. El pecado puede traer tan graves consecuencias que a nosotros nos puede parecer tan sencillo a la hora de que estamos entrando en él y no medir las consecuencias. Ananías y Zafira nunca imaginaron que ese pecado iba a acabar con sus vidas y que no iban a tener una oportunidad más. Qué terrible. Por eso esta mañana, si hay alguien aquí que está acostumbrado a llevar una vida de pecado, ¿no será que Dios está hablando a su vida hoy? ¿No será que Dios ha extendido su misericordia por mucho tiempo? Pero que puede llegar ese momento cuando ese pecado sea la última vez que lo va a cometer. Porque su vida pueda terminar o porque puedan haber graves consecuencias. Allí está, hermanos. Allí estaba Eva, tan sencilla aquella acción de comer del fruto del árbol. Pero ese pecado sacó a Eva y a Adán del jardín del Edén. Dios no les justificó. Allí estaban Ananías y Zafira. Pareció sencillo aquel arreglo en privado en su casa, pero ese pecado
acabó con sus vidas. Yo le quiero mencionar unos casos más que son muy parecidos. Y si reflexiono en esto, yo digo, ¿qué no hubiese dado Eva por volver a tener la oportunidad de volver a oír al Creador decirle del árbol del conocimiento del bien y del mal, no vayas a comer? ¿Qué no hubiese dado Eva por volver atrás el tiempo y volver a tener la oportunidad y abstenerse de aquel pecado? ¿Qué no hubiese dado Eva? Sin embargo, era demasiado tarde para Eva y no pudo más. Hay un caso más que quisiera mencionar. El caso hablemos primero del de David. Dios le dijo, esto está en primero de Crónicas, capítulo 21. Por ahí encontramos aquel momento cuando David censa al pueblo. Sí, primero de Crónicas, capítulo 21, verso 1 hasta 17, encontramos todo esto. Cuando David censó al pueblo, y todos, incluso el general Joab le decía, David, mira, no cuentes al pueblo, no censes al pueblo, no te va a traer gloria, va a ser para ruina, va a ser para pecado. Y nadie detuvo la orden del rey. Y ustedes saben que mandó al general y contó a ver cuántos hombres de guerra tenía en la nación. Hermanos, apenas había terminado de contar al pueblo. En el momento, David reconoció, he pecado contra Jehová. Perdió la paz. Le vino tristeza al corazón. Inmediatamente apareció un profeta, el vidente de David. ¿Cómo se llamaba el varón? ¿Cómo se llamaba? No era Natán. Pero el vidente de David era otro, este varón era otro. Pero apareció el profeta, perdón, Gad, sí, muy bien. Apareció Gad, el profeta, el vidente de David, y le dijo, así dice Jehová, David. ¿Sabe bien que has pecado? ¿Sabe bien lo que has hecho? Así que, así dice Jehová, pongo delante de ti 3 cosas. Número 1, le dijo, primero, 3 años de hambruna sobre tu nación. Segundo, 3 meses de devastación por espada del enemigo sobre de ti. No te voy a proteger, no te voy a ayudar. El enemigo te va a devastar 3 meses. Durante 3 meses dándote, haciéndote bajas. Y por último, 3 días de pestilencia sobre toda tu tierra. ¿Qué escoges? Aquello turbó a David. Y David le dijo al profeta, se acercó al profeta y le dijo, estoy en grande angustia, no sé qué hacer, he pecado contra Jehová. Había perdido la paz, estaba en grande angustia, en gran aflicción, no sabía qué escoger. Las 3 no estaba sencillo. Pero se decidió por la última y dijo, yo sé que lo mejor que puedo hacer es escoger la misericordia de Jehová. Ustedes conocen la historia. Y se decidió por 3 días de pestilencia porque dijo, yo sé que Jehová es un Dios clemente y misericordioso, que aunque va a ejecutar su juicio, pero yo sé que Él es más misericordioso que los hombres. Y escogió esto. Y dice la Biblia que en aquel momento Jehová mandó a un ángel y David pudo mirar el ángel. Entre la heredad dice y menciona los nombres, las propiedades de quien, y miró al ángel en lo alto. Y dice que miró al ángel allá en lo alto y estaba con una espada desenvainada y comenzó la mortandad. ¿Sabe cuántos murieron? 70,000 hombres murieron esa vez. ¿Sabe usted lo que significa 70,000 hombres muertos?
70,000 hombres murieron esa vez. Ahora, volvámonos. ¿Cómo fue el momento de pecar para David? Tan sencillo como otras veces. Tan sencillo. Se ha apoderado de mí un deseo de censar al pueblo. Quiero saber con cuántos cuento. Quiero saber con cuántos cuento y voy a mandar a contar al pueblo. ¿Cómo fue el momento de ejecutar el pecado? Tan sencillo como a veces nos parece a usted y a mí, que tenemos claro lo que estamos haciendo. Estamos claros que va en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, lo hago y después me arreglo. Siempre está el pensamiento como el de Ananías y Zafira, pensando que vamos a salir bien de esta. Cuidado, hermanos, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a pecar. Sabían que el soberano rey a unos les concedió muchas oportunidades, pero hubo otros a los que apenas empezaron y hasta aquí llegaste, papito. Los hijos de Aarón, por ejemplo, capítulo 10, de allá de Levítico parece que es, o de Números, uno de los dos, capítulo 10. Y era el estreno de los dos muchachos estrenándose como los sacerdotes. Y estaban ejecutando por primera vez. Era la inauguración. Tenemos a dos nuevos sacerdotes. ¿Quiénes son? Los hijos del gran Aarón. Oh, gloria a Dios. Ofrecieron fuego extraño los muchachos. Fuego mandó Jehová del cielo y los mató a los dos ahí en el altar. Tuvieron que sacarlos arrastrados para allá. Una sola vez. Pecaste, fallaste y se acabó. El soberano ha sido así a través de la historia. A unos le ha dado muchas oportunidades, tanto que usted dice, y ese hombre que es tan terrible como anda en la vida, y peca aquí, y peca allá, y hace acá, y vive sin temor, y ahí están, ni se enferma. Pero hay gente, ¿no es cierto eso? Es cierto. Pero hay gente que Dios, en su soberanía, una oportunidad, pero la otra a veces ya no llega. A veces Dios da muchas oportunidades, pero a otros no se las da. Tengamos cuidado a la hora que le vamos a dar rienda suelta a nuestro pecado. Tengamos cuidado porque podemos estar acostumbrados a que la hice una vez y otra vez y otra vez, pero tú no sabes cuándo Jehová te va a mandar a su ángel destructor a tu encuentro. Tú no sabes cuándo va a ser el momento en que te va a decir, y te va a encarar y te va a enfrentar y no nos demos ni cuenta y se nos quite la oportunidad para siempre. Todos los casos que estamos viendo aquí fueron así y aparentemente sencillos que no va a tener mayor consecuencia. Sin embargo, ahí lo vemos, graves consecuencias. Sí, amén. Sansón. Graves consecuencias tenemos ahí. Bueno, hermanos, aquí yo no tengo la intención de asustarle. Yo no vengo a decirle que nuestro Dios es tan severo y tan drástico y que no le da oportunidad. Al contrario, vengo a decirle que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Un Dios que perdona, que restaura. Un Dios de oportunidades. Pero también tengo que decir cómo es Dios, cómo mira el pecado. Vengo a decirle que no tienes que confiarte pensando que te vas a salir con la tuya, haciendo todo un plan y voy a hacer aquí y voy a hacer allá y me voy a esconder de esta forma y me voy a esconder de esta otra. Cuando tu vida, tu respiro está en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Cuando nuestra vida depende de su soberana voluntad. Entonces tengo que decir que no debemos de tomar el pecado como hijos de Dios, como algo sencillo. Aquí estamos viendo cómo Dios mira el pecado. Aquí lo estamos viendo. Quiero mencionar un caso más, aparte del de Saúl, cuando se le dio la misión, ve y acaba, destruye a Amalek y no deje a nadie. Aparte de eso, quiero mencionar a otro. Un varón muy amado por Dios,
querido, respaldado por Dios. ¿Quién fue? Usías, el rey Usías. Oh, hermanos, el rey Usías. El rey Usías fue muy querido por Dios, segundo de Crónicas, capítulo 26. Usted lee en todo ese capítulo cómo Dios respaldó a ese hombre. Su reinado, Dios lo bendijo tanto, que le dio tanta sabiduría, que en su reino inventó armamento, construyó máquinas de guerra que ninguna otra nación tenía. Hizo muchos pozos de agua, había agua en toda parte de la tierra. Había un ejército como ninguno. Los que vivían en esta tierra se sentían orgullosos de su rey y decían: nosotros somos del reino de Israel. Este hombre, hermanos, Dios le dio tanta gloria, lo hizo grande, dice la Biblia, a Usías. La gente se enorgullecía de llamarse súbdito de ese reino. Se sentían muy bien. Pero dice el capítulo 26, verso 16, dice que cuando ya era grande, dice el verso 16 que su grandeza fue para su ruina. Aquel varón que gozó del respaldo de Dios, de la sabiduría de Dios, de todo, Dios estuvo con él, lo engrandeció, todos los demás reinos lo admiraban a él. Pero este hombre en su grandeza un día, saben bien la historia ustedes, que tenía prohibido de parte de Jehová, no podía un rey ejercer los oficios de un sacerdote, no podía. Y este hombre en su grandeza un día se llenó de enojo y dijo: voy a ofrecer sacrificios, ofrecer incienso, como lo hacen los sacerdotes. Y él pensó que por su posición, él pensó que por su poder, por su posición, por ser amado por Dios, por ser todo lo que era, podía violar las leyes de Dios y salirse con la suya. Y sabemos bien, hermanos, que este varón, por más que le rogaron los sacerdotes: oh rey, no te conviene que tú ejerzas esto, no conviene que tú ofrezcas el sacrificio, no puedes ofrecer el incienso, no puedes hacer aquí, no puedes. Y el rey dijo: aquí el que manda soy yo, a mí no me puede decir nada nadie y nadie aquí. Y el hombre tomó el incensario y fue, hermano. Dice la Biblia, dice el verso, si lo pudieran mostrar los hermanos sería excelente. Dice el verso 19 y 21. Segundo de Crónicas 26, 19 y 21. Dice, hermanos, que en el momento en que aquel varón está todavía ofreciendo el incienso o está ejerciendo aquel oficio, inmediatamente le apareció lepra en la frente. ¿Y qué ocurrió? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Dice el siguiente: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Corre, 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 salga de aquí. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Qué humillante. El rey, el que estaba acostumbrado a dar órdenes, ahora le dicen: corra, corra, corra. Y él está corriendo. ¿Cómo iba ese hombre? Ese hombre iba con una angustia dentro de sí. Está sintiendo el castigo de Jehová. Está enfrentándose ante la reprensión del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Se está dando cuenta que su pecado, aunque parecía sencillo, estaba enfrentando grandes consecuencias. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y este varón murió en una casa excluido de su propia, de la ciudad. Lo mandaron a que se viviera en un lugar apartado, y allá murió. Y lo enterraron junto con los leprosos. Qué triste final.
de un hombre que amaba a Dios, que era amigo de Dios, que se la llevaba bien con Dios. ¿Qué podemos ver de todo esto? Cómo Dios mira el pecado. ¿Qué podemos ver de todo esto? No importa la posición que tengamos. No importan los años que tengamos en el evangelio. No importa el conocimiento que tengamos en este evangelio. Usted tiene 50 años de ser evangélico. No importa. Primero, seguimos tan expuestos y tan vulnerables a pecar como David. ¿Sabía usted que cuando David censó al pueblo fue lo último de su vida ya? Había ganado victoria, había tenido victoria en muchas batallas, guerra tras guerra, el respaldo de Dios con él y todo. Cuando lo tenía todo y estaba anciano, pierde la cabeza. Desobedeció a Dios. Es decir, ya de viejo le agarró. Después de muchos años, ya de viejo le agarró. Después de haber pasado tantos años viviendo en obediencia a Dios, comenzó siendo jovencito, vivió para Dios, pero ya de viejo le agarró y se apartó de la voluntad de Dios. Quiso hacer como él quería y no como Dios mandaba. ¿Qué nos enseña esto? No importan los años que tenga en el evangelio, tú sigues tan expuesto al pecado. Yo y usted seguimos tan expuestos al pecado que la única manera que tenemos es apegarnos a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Allí estaba pobrecito Moisés. Pensó, perdió el control y pensó que por lo que Dios había hecho con él, pensó que con la posición que tenía, pensó que todo el respaldo que había tenido de Dios le daba derecho y autoridad para hacer aquello a su manera. ¿Qué nos enseña esto? No importa la posición que tenga, tú y yo tenemos el mismo llamado, tú y yo tenemos el mismo reto, una sola cosa: apegarnos a la palabra de Dios. No importa el conocimiento que tenga, no importa los años que tengamos, el llamado para nosotros es el mismo: obedezca la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios es el mismo llamado. El llamado del que está comenzando este camino como del que está culminándolo es el mismo. Someternos a la palabra de Dios, someternos a la voluntad de Dios, eso es lo único que nos resta a nosotros. No podemos manejar esto a nuestra manera, no podemos salir como queramos. Miren, uno puede decir, pero qué tremendo, si Moisés como era amado por Dios, es verdad. Pero Dios no le justificó el pecado a Moisés. Así era el gran amigo, así era el hombre con el que Dios había hecho tanto. Por más comunión que hayas tenido con Dios, si al final dejas de obedecer, no vas a poder entrar a lo que Dios te ha prometido. Dígalo otra vez, pastor, con mucho gusto. Por más comunión, por más que hayas servido en la obra, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, si no te mantienes haciendo así, si al final te apartas de Dios, no vas a entrar a la tierra prometida. En aquel para Moisés era la tierra prometida, para usted y para mí, ¿qué es? No vamos a llegar a donde se nos ha dicho. ¿Qué es lo que nos va a permitir entrar un día por las grandes puertas de las mansiones eternas? El haber vivido la vida en obediencia a la santa y bendita palabra de Jehová. No habrá otra cosa. Vivir la vida pegado a la palabra de Jehová va a hacer que un día podamos entrar entre medio de millares y millares de ángeles a este lado y por otro lado, y veamos cosas sorprendentes que nunca las habíamos imaginado. Y entremos cantando junto a los redimidos de todos los siglos, de todas las edades. Y todo lo que veamos sea nuevo y sea maravilloso. Y conozcamos al Señor de la iglesia. Y conozcamos a los hombres del ayer. Y en ese entonces vamos a sentir que lo que hicimos fue nada. Lo único que va a permitirnos llegar a las mansiones, entrar por las puertas de la patria celestial, solo será una cosa: que hoy, mientras vivimos aquí, vivamos en obediencia a la palabra de Dios.
No importa cuántos años tengas, tú tienes el llamado a obedecer la palabra. No importa el puesto que tengas, tú tienes el mismo llamado, someterte a la palabra de Dios. Si no obedeces la palabra de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. No importa lo que hagamos. Allá estaba Saúl. Se le dijo a Saúl, primero de Samuel capítulo 15, ve y destruye a Amalek, acaba con él. Y ustedes saben la historia que Saúl fue. Y le pareció poco aquel pecado. Capturó al rey y le reservó la vida, le perdonó la vida. Miró las vacas, miró los bueyes, miró los camellos hermosos y dijo, aquella vaca está hermosa, aquella vaca también, aquellas vacas reales, las que tenía el rey, estas hay que dejarlas vivas, vamos a llevarlas. Todo lo demás que no está muy atractivo hay que acabar, destruir. Hermanos, y ustedes saben la historia, que aquel varón en el momento le pareció sencillo no cumplir la palabra del Señor. Un momento más tarde viene Samuel y le dice, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? ¿Qué pasa contigo, Saúl? ¿Qué es lo que has hecho? No, nada, no, nada. Yo lo que hice fue cumplir con lo que Jehová me mandó. ¿Has cumplido con lo que te mandó? Sí, yo hice todo lo que el Señor me dijo. Pero no que tenías que acabar con todo aquí, destruir desde el anciano hasta el niño y las vacas, animales y todo. Sí, eso es lo que he hecho. Pero ¿y qué es aquello que se escucha allá? En el momento estaban balando las vacas, hermanos, que había dejado vivo allá el hombre. Y hermano, eso fue su condenación, porque en ese momento Samuel le da el mensaje de Jehová y le dice, por cuanto no has cumplido, por cuanto has tomado en poco, por cuanto no has respetado el mandamiento de Jehová, por cuanto te ha parecido poco lo que Jehová te mandó, así dice Jehová, tu reino ahora es quitado y es dado a otro mejor que tú, más joven, más fuerte, más obediente. Y tú, viejo, y todo. Eso le está diciendo a otro mejor que tú. David estaba joven, vigoroso y fuerte en ese momento. Se refería a David. Hermanos, igual, una sola cosa. Allí estaba Saúl, desobedeciendo. A la hora de pecar, sencillo, voy a hacer esto. No creo que haya mayor consecuencia. No creo que traiga mayores consecuencias. Una vez va a ser y ya después me arreglo. Como muchas veces decimos nosotros. Mas he aquí la palabra del Señor. Hermanos, no vaya a ser que nos salga tan caro como todos estos que he mencionado aquí. Nunca imaginaron lo grave, lo caro que les iba a costar la desobediencia. A veces es una sola decisión que tenemos que tomar, un pecado que está allí, una tentación que hay. Sabe bien que es pecado, pero no te la quieres perder. Como aquel rey Saúl. Sin embargo, puede ocurrir, como lo he estado repitiendo, que esa sea la última vez que vayas a pecar y quizás no tengamos más oportunidad. La verdad es que hay pecados que parecen tan sencillos, pero que su consecuencia es horrenda, es horrenda. Concluyo. ¿Qué hubiera dado Eva por tener otra vez la oportunidad delante del árbol allá en el huerto del Edén? ¿Qué no hubiese dado? ¿Qué no hubiese dado Jefté? Que también hizo un voto. El primero que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la guerra, a ese voy a ofrecer. Y resulta que quien salió era la amada hija. ¿Qué no hubiese dado Jefté por volver a tener la oportunidad? Y esta vez hubiera sido más cuidadoso y no hubiera hecho ese voto. ¿Qué no hubiese hecho David, hermano, cuando censó al pueblo?
¿Qué no hubiese hecho? ¿Cuánto no hubiera dado por volver a tener la oportunidad frente a Él? Y esta vez hubiese evitado aquel pecado. Lo mismo hablamos de Usías. Lo mismo hablamos de Ananías y Zafira. ¿Qué no hubiera dado esta gente por volver a tener la oportunidad? ¿Qué no hubiera dado? Esto es semejante a lo que usted me ha escuchado en repetidas ocasiones. Aquel hombre que vivía a un lado del cementerio y acostumbraba irse a caminar al cementerio y miraba las placas que le ponen a la gente. Y allí están todos los datos, la fecha en que nació y la fecha en que murió. Y acostumbraba a caminar allí. Cruzaba los brazos y meditaba y leía. Oh, guau, este murió en el año 1700 tanto. Murió en el año tanto. Y sacaba las cuentas. Este vivió bastante. Luego se movía a otra placa y decía, este nació en el 1800 tanto. Y murió en el 800 y tanto. Oh, este vivió tantos años. Y así andaba en el cementerio. ¿Y qué ocurre? Que después de todo aquello reflexiona y dice, ¿qué no harían los muertos si volvieran a vivir? ¿Qué no darían? ¿Qué no darían los muertos por volver a vivir? ¿Qué no darían los muertos para volver a tener la oportunidad que tenían? Y reflexionó y dijo, si los muertos volvieran a vivir, orarían, ayunaran, diezmaran, fueran a la iglesia, oraran, leyeran la Biblia. ¿Qué no harían? Harían de todo, harían en la casa del Señor, si tuvieran la oportunidad. Pero a veces nos pasa a nosotros, como a ellos, que mientras tenemos la oportunidad, no la valoramos. No la valoramos. Es más, pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Vamos a hacer aquello y vamos a salir bien con esto. No valoramos la oportunidad que tenemos. Como esta gente aquí no valoró y se le hizo tan sencillo y fácil pecar. Y la consecuencia fue irreversible. No pudieron evitar su consecuencia. Nosotros hoy aquí que tenemos toda la oportunidad, hermano. ¿Qué tenemos nosotros? Mire dónde estamos. Un lugar tan adecuado para alabar a Dios. Está bien frío afuera, pero nosotros estamos calentitos aquí adentro. Usted está bien acomodado, sentadito, oyendo la palabra de Dios. Usted está aquí, ha estado alabando, adorando a Dios. Usted goza del regalo más grande. Bien dijo Eclesiastés, bien dijo el sabio, más vale perro muerto. Perdón, que arrevesado salí, hermano, perdónenme. Más vale, dijo, perro vivo que un león muerto. Nosotros tenemos lo más valioso. Tenemos la oportunidad. Tenemos vida. Tenemos estos 5 sentidos, los tenemos como debe de ser. Tenemos razonamiento. Tenemos capacidad para entender a Dios cuando nos habla. Tenemos capacidad para razonar, para tomar decisiones, para elegir lo bueno, para elegir lo correcto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Tenemos la vida. Tenemos las puertas de la salvación abiertas para nosotros. No importa lo que tú hayas hecho hasta esta mañana. No importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy. Si tú hasta hoy eras un asesino, un violador, un mentiroso, un adúltero, un ladrón, lo que tú quieras, un farsante, lo que quieras. Esta mañana tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, perdóname y hazme nuevo. Hazme una nueva criatura, Señor. Tú tienes la oportunidad que esta mañana tú puedes comenzar de nuevo. Por eso digo, qué oportunidad la que tú tienes y la que yo tengo.
No importa qué vida hayas traído hasta el día de hoy en el Evangelio. Si has vivido mal, sin compromiso, sin responsabilidad, no importa. Pero esta es una mañana en que tú puedes enmendar tus pasos, comenzar de nuevo, decirle a Dios: aquí estoy, me humillo en tu presencia, reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero hoy me arrepiento. Recíbeme con tus brazos, por favor. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Dice que va a ser una gran fiesta. Una gran fiesta. Dice que los ángeles hacen fiesta allá en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El Señor tiene los brazos abiertos para salvarnos. El Señor tiene sus brazos abiertos. Se da cuenta que el Señor quiere salvarnos. No importa lo que hayas hecho, el Señor está aquí y nos quiere restaurar y salvar. Puede estar de pie conmigo. Yo quiero que te vayas de este lugar sabiendo que tú tienes una gran oportunidad. Tú tienes la gran oportunidad esta mañana de comenzar de nuevo. No importa lo que hayas hecho. Tienes la oportunidad que esta gente que yo he mencionado no la volvió a tener. No volvieron a tener, al contrario, ellos vivieron su consecuencia. Gracias a nuestro Dios que ha sido misericordioso. Nosotros hemos hecho cosas indebidas, pero nos ha dado otra oportunidad. Y estamos aquí. No te vayas de esta reunión sin ponerte a cuentas con el Señor. Si tú guardas odio en tu corazón, si tienes enemigos aún en esta misma congregación, si has venido lleno y cargado de pecado, si has venido descarriado del camino correcto, no importa. Si hasta el día de hoy tú tienes un enemigo al que odias en esta reunión, no importa. Si esta mañana decides cambiar, Él te puede perdonar y te puede hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Si hasta el día de hoy tú eras alguien que acostumbraba a ser un borracho a escondidas, uno que consume droga a las escondidas, no importa. Si esta mañana tú tomas la decisión de cambiar, Cristo te espera con los brazos abiertos. Él te espera, ven a Él. No continúes en ese camino de maldad. No sea que tu oportunidad se acabe como a estos que he mencionado hoy se les acabó. Cristo te espera con los brazos abiertos. No te vayas sin reconocer que Jesús te ama, te espera. Ven a Él esta mañana si estás en este lugar y sientes que andas mal. Ayúdeme a orar en esta mañana. Señor Dios, aquí está tu palabra. Si hay alguien en nuestra reunión, Señor, que reconoce que ha andado mal, esta mañana tú le das una gran oportunidad al estar en tu casa. Oportunidad que a los hombres que he mencionado se les acabó. Se le acabó la oportunidad a Eva y a Adán. Se le acabó la oportunidad a Ananías y a Zafiro. Murieron a causa de su pecado. David no pudo evitar la consecuencia de su pecado cuando censó al pueblo. Usías no pudo evitar también la consecuencia de su pecado. Murió leproso aún siendo rey. A Moisés le costó el no entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos hombres que a causa de su pecado no pudieron realizar su sueño? No pudieron seguir disfrutando oportunidades. Mas he aquí esta mañana, Señor, que tenemos vida, que tenemos oportunidad, que podemos elegir el camino de Dios, que podemos acudir al Rey de Reyes, que podemos reconciliarnos con Él. No sabemos qué será mañana, no sabemos si tendremos otra oportunidad. Por eso, si esta mañana hay una persona entre nosotros que ha andado caminando mal y desviado y descarriado del camino del Señor, yo te invito a que vengas a Cristo. Quizás sea esta la última oportunidad, no lo sabemos. Yo no debo asustar y no estoy aquí para asustar a nadie, mas estoy para decir la verdad, que Cristo te quiere salvar, que Cristo quiere lo mejor para tu vida, que tú deberías de escoger ahora el camino de la salvación. Venga Cristo. Venga Cristo. Aquí hay amigos al frente. Gloria al Señor. Solo el que sienta en su corazón, solo si alguien siente en su corazón, ni uno de nosotros aquí se vaya a sentir presionado, forzado, solamente si lo siente en su corazón. Si hay alguien que reconoce en su corazón que necesita a Jesús, que necesita reconciliarse, que necesita venir a Él, venga a Cristo. Venga Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el culto,
Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, con nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Bueno, tenemos a algunos jóvenes aquí al frente y vamos a hacer lo que siempre hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una confesión de fe. Hacemos una confesión de fe donde le decimos a las personas que repitan la oración por confesión. Los varones que están aquí al frente, les vamos a pedir que repitan esta oración delante del Señor y delante de este pueblo. Repitan, por favor, después de mí, si usted siente en su corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador, Pero hoy me arrepiento. pero hoy me arrepiento. Me vengo a ti. Me vengo a ti. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre Y escribe mi nombre en el libro de la vida. y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, Gracias, Señor. por perdonarme. Amén. Muy bien. Después de esta oración de confesión, vamos a orar a la iglesia. Dice la Biblia que el Señor Jesús un día se puso de pie ante una multitud de gente y le dijo, abrió sus brazos y dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y llamó a la gente y les decía, si alguno está cargado, cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. De manera que el que viene al Señor, Él no le echa fuera. Sepan que si usted confiesa hoy sus pecados de todo corazón, usted es perdonado sin importar lo que haya hecho en el pasado. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias por las vidas que están al frente. Por las vidas que hoy pasan a este altar, Señor, haciendo confesión por sus pecados. Tómalos en tus manos. Recíbelos y perdónales, Señor, sus maldades. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Que de hoy para adelante no se aparten de este caminar de la fe. En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos y los dejamos en tu reino, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Dele un abrazo. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, con la palabra del Señor. Tomen asiento.